Buenas noches, otro capítulo de Fuego Cruzado. Marta Díaz, buenas noches. Buenas noches, Clary, ¿cómo estás? Buenas noches también a nuestro gran invitado del día de hoy. El doctor Carlos Quinto Mateo Valmelli, político de profesión o de ganas, le vamos a preguntar hoy a este hombre que ha sido arrastrado también por la literatura en los últimos años. Es candidato presidencial en la interna liberal pasada. ¿Qué hace en el 2018 después de las elecciones generales? Doctor Carlos Mateo Valmelli, buenas noches. ¿Cómo estás, Clary? Marta, ¿Cómo estás? Placer de verte Igualmente. a ambos, ¿verdad? Por diferentes motivos. Sin duda, por diferentes motivos. La política es un hobby, una pasión, una profesión. ¿Qué es en vos la política, doctor? La política, y estoy escribiendo sobre eso ahora, la política debería ser para mí, en el mundo moderno el político profesional vive de y para la política. Es así, un dato de la realidad. Y en mi caso particular, la política yo creo que sigue siendo por sobre todas las cosas un compromiso. Es una acción que yo, quizás con equivocación, la llevo muy anclada en valores morales, en valores en general, no solamente morales. Y por ahí es un error eso en política. Nos aleja un poco de la política del poder. A ver si entiendo. Anclarse en utopías es un poder, es un error. Yo no creo que sea un utópico. Sí creo que he dejado que mi acción en política sea dirigida por valores. Y la acción en política está bien que sea dirigida por valores, pero también debe estar dirigida por un instinto y una necesidad del poder, ¿verdad? Siempre he sido un hombre que he tenido una actitud crítica al poder, cuando en política no hay que tener la actitud crítica posiblemente, sino que hay que tener la actitud más próxima, más amigable con el poder político. Yo he sido en ese sentido, creo que no estoy haciendo una evaluación y quizás muchos dogmas míos no son los más apropiados para aplicarlo en la realidad. ¿Qué crees que le faltó al doctor Carlos Mateo Valmelli para ser presidente de la República? Haciendo un resumen, una conclusión. Wow. Esa es como cerrar un capítulo, ¿verdad? Mira, ¿qué me faltó? Y quizás me faltó malicia, me faltó dosis de realismo que muchas veces se traducen en hipocresías, en cinismo. Me faltó también algo que a mí me cuesta mucho, hacer de las gentes medios de mis fines. Eso en política se hace, en la vida quizás también se hace, no solamente en la política. Todo el mundo cree que la política es, digamos, el escenario en donde se resumen todos los vicios del ser humano, y no es así, ¿verdad? La política también tiene sus virtudes. Pero creo que eso. Y también llegó un momento en mi vida en donde me saturé, me harté de política, estaba saturado de mucha política, y entonces permití que el Mateo escritor le sabotee al Mateo político. Y me dediqué, y fruto de ese aislamiento mío en la política de 6, 7 años, hay una producción literaria de 4 libros. Yo tenía anteriormente escrito otros libros políticos, pero ahora ya incursioné en la literatura, de lo cual me siento muy satisfecho, ¿verdad? Por más que no me haya dado ni dinero ni prestigio. No me quedó muy claro lo de la malicia. ¿A qué te referís con eso? ¿Que te faltó malicia? Y yo creo que en la política hay que ser un poco, entender que hay que usar a la gente como una metodología de trabajo. Yo me negaba a eso, yo creo que me negué, he sido siempre muy transparente. O sea, en política no siempre tenés que decir la verdad, no siempre tenés que decir lo que querés, no siempre tenés que decir lo que sentís, lo que pensás. Y yo creo que en ese sentido he sido muy sincero. Y eso quizás... ¿Te jugó en contra de eso, crees? No sea conveniente, y creo que es, digamos, una ausencia de sentido común por parte mía. Yo veo que yo me hago una autocrítica. Yo creo que uno en política no puede ser tan sincero, porque uno no está en contacto con el público, uno está en contacto con un competidor, uno está en contacto con alguien que tiene su propia agenda política. Y eso me faltó a mí. Yo quizá haya sido muy inocente, a pesar de que todo el mundo me atribuye facultades mentales que creo que no existen, pero me faltó eso. Fui muy ingenuo. A ver, eso
implica que debemos tomar como un axioma aquella frase de que el fin justifica los medios, y eso es lo que vos no hiciste. Que sí, claro. El fin justifica los medios. Sí. En política. En política, esa frase tan trillada, ¿verdad?, que se le atribuye a Maquiavelo. Sí, en política hay una dosis de realidad. La política se mide por los resultados. La política no se mide por las intenciones. Si vos te vas a confesar en política, tenés que decir qué he obtenido y cuáles fueron mis intenciones. Es el segundo capítulo de la confesión. El primer capítulo es qué obtuve, resultados medibles. Ahora bien, hay dos maneras de medir los resultados. Están los que miden en términos individuales. Yo me hice rico, conseguí un cargo público, le ubiqué a mis hijos, en fin, etcétera, etcétera. Esa es una perspectiva muy egoísta. Pero está el que dice, yo hice esto por mi país. Yo hice que mi sociedad mejore en esto. Y yo creo que esos son los grandes políticos. Yo creo que el otro político es producto de esa diáspora individualista que existen en nuestras sociedades modernas. Cada uno va por lo suyo. Pero para mí el gran político es lo que hoy se siente en la política, no solamente paraguaya, sino a nivel mundial, es la ausencia de esos grandes políticos que elevan la condición de un pueblo. De la guerra construyen la paz, de la dictadura las instituciones, de la pobreza una economía de mercado con responsabilidad social, que nivelan a las clases sociales, que construyen un futuro para una sociedad. Eso hoy no hay en el escenario político, no es Macri, no hay en la política brasileña, no hay en Paraguay. Pero a ver, doctor, entonces, ¿por qué no admitimos entonces que es un siglo distinto y que hay otros nombres hoy? Trump en Estados Unidos, lo mencionaste a Macri, Temer en Brasil, o caramba, Marito en Paraguay. Es decir, no estamos en el siglo en donde había un Churchill en el Reino Unido, o un Eisenhower, o otras personas. Es decir, a lo mejor estamos viviendo un siglo distinto. Sí, pero hay siempre elementos inamovibles en la estructura psicológica del ser humano. Y hay estructuras inamovibles en el desarrollo de las sociedades, que siempre van a existir. Por más que tengamos tecnología, por más que tengamos iPad, por más que tengamos la información del mundo digitalizado, hay elementos que constituyen la realidad, la psicología humana y de las estructuras de las sociedades. Y hay épocas en donde emergen los grandes hombres que iluminan un tiempo nuevo. Estamos en un ambiente de una gran mediocridad política a nivel internacional, no porque el tiempo sea diferente, porque sencillamente no hay. O sea, hay un siglo de oro en la literatura, hay un momento de gran creación científica en Alemania, hay momentos en la historia, hay momentos de chatura intelectual, hay momentos en donde quizás la existencia de los pueblos es saturada de un sentido equivocado. Y hoy vivimos esa época. Trump no es un paradigma para decir, es un político que no sabe, es un político peculiar, es un político pintoresco, pero no es un gran político. Trump es un hombre que dice, vamos a Tel Aviv, a Jerusalén de embajada, retrocede 10 años, va a construir el muro, no construye el muro. Es un hombre que está encrispando las relaciones de Estados Unidos con el mundo. No lo veo yo como un hombre que va a resolver los problemas que él dijo que iba a resolver. Temer es un producto de una descomposición política y moral en el Brasil. Entonces, yo entiendo esto. De hecho, si uno lee atentamente un libro que para mí es importantísimo, que lastimosamente en nuestro país no se está leyendo, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. Ortega ahí revela que las élites pierden el control de muchos procesos políticos. Élite en el buen sentido de la palabra. Necesitamos la élite de intelectuales, de políticos, de empresarios, de deportistas, que sean los que puedan elevar la vara de una sociedad. Y eso no está viendo ahora.
¿Qué se puede hacer para solucionar esa mediocridad política de la cual hablabas? No, el problema es mucho más fácil enunciarlo que solucionarlo. Yo creo que son procesos históricos que se viven. Hoy en día estamos viviendo cosas que no se vivían hace 20 años. La simultaneidad del tiempo, por ejemplo, hoy sucede algo en Estados Unidos y vos te enterás al instante, sucede algo en Líbano, te enterás al instante. Hay muchas cosas. Quizás se necesiten también las grandes crisis para que emerjan los grandes hombres. Ojo, es que la situación también son importantes, porque y quizás hoy en día yo creo que, y en eso no quiero tener una visión apocalíptica o catastrófica, pero creo que la democracia en su tipo anglosajona, o la política, como se está ejerciendo en el modelo anglosajón de democracia, está en crisis. Yo creo que este siglo XXI es un siglo que va a provocar muchas crisis, va a provocar la crisis del cuestionamiento a la democracia. Hay un cuestionamiento a la democracia, hay un cuestionamiento al liderazgo norteamericano, hay un cuestionamiento a los valores morales sobre lo que en los últimos 30, 40 años se fundó una sociedad de posguerra. Hoy ya el matrimonio homosexual no se discute, la droga, hay una cantidad de elementos que vuelven más compleja la sociedad del futuro y que están anunciando que cambios vienen y vamos a ver si ahí emergen los grandes hombres y mujeres para que puedan llevar adelante esto. Para finalizar este petit bloque de pensamientos políticos, mencionaste a las élites y que son necesarias, una élite intelectual, una élite política, una élite económica, etc. Y probablemente el Partido Colorado, que estuvo en el mayor tiempo de poder en el siglo pasado y también en este siglo XXI, no haya aportado mucho en esas élites. Pero su adversario principal desde la creación misma de estos partidos en el siglo XIX es el Partido Liberal, y tampoco dio élites ni políticas, ni intelectuales, ni otras como aporte al país, doctor. El déficit es generacional, sí, y de todo el país. En la coyuntura actual, porque no podemos desconocer un patrimonio que supuso Gondra, Manuel Gondra, los Ayala, el hijo de Eusebio Ayala, Blas Garay, Ignacio Apane, Fulgencio R. Moreno. Colorado. O sea, hay un pensamiento Natalicio González, más allá de la discrepancia que podamos tener con él. Hay un pensamiento político e intelectual de gran altura en el Partido Colorado y en el Partido Liberal. Lo que pasa es que eso se esfumó. Hoy en día el pensamiento parece que está esfumado. O sea, hoy en día la política está divorciada del pensamiento, por eso es de su baja calidad. Pero todos los que me mencionaste son de la primera mitad del siglo XX, a excepción claro, de Natalicio, que trasuntó, digamos, la segunda mitad. Sí. Y después, del 50 para acá, no hubo nada. No, hubo también gente en el siglo, Efraín Cardoso, Justo P. Benítez, hubo gente dentro del, y también habrá habido dentro del coloradismo, claro que sí, pero yo creo que el país fue sufriendo un vaciamiento ético e intelectual, y hoy estamos viviendo una situación de deterioro que se nota en la representación parlamentaria, que se notan muchas cuestiones en la calidad que tienen muchos dirigentes que están al frente de la conducción de los partidos políticos tradicionales. Y la gente que viene a competir tampoco no es que venga con las ideas nuevas, con un perfil, digamos, ético sí, porque todavía no entraron en el esquema de la política tradicional, pero no con una, decía, bueno, acá hay un proyecto político superior. ¿Qué le queda al Partido Liberal Radical Auténtico de ahora en más? ¿Qué tiene que hacer en un futuro inmediato? Y yo creo que nosotros tenemos que tener en primer lugar el liderazgo democrático, ¿verdad? Dentro de la alianza con el Frente Guazú, y con otros partidos que quieran incorporarse. La alianza tiene que ser algo que persista, hay que persistir en lo que es alianza a ganar. No podemos nosotros abandonar esa idea, porque solos somos inferiores numéricamente al Partido Colorado. En segundo lugar, yo creo que dentro del partido se impone que se hagan las cosas que
que siempre se dicen que se van a hacer y nunca se hacen. Este es el momento en donde el partido tiene que convertirse en un partido de diálogo, en un partido en donde se discuta, en donde se reflexione. La reflexión no tiene por qué ser académica. No es que tenemos que reunirnos en torno a un libro clásico, sino vamos a ver las necesidades del partido, la línea política. Y yo también pienso que tenemos que tener una línea política clara, que la gente entienda. Lo que no podemos nosotros es seguir manteniendo el modelo, como fue el quinquenio anterior, de que un sector del Partido Colorado hace oposición, un sector del Partido Liberal hace oficialismo. En el Partido Colorado es una ambigüedad y en el Partido Liberal es un apéndice, un sector del Partido Liberal juega de apéndice, otro sector juega de oposición. Eso provoca una crisis dentro de todo el bloque de lo que serían los partidos de la oposición y tenemos 5 años que no terminan beneficiándole al país y a la gente. A la vuelta de un par de mensajes vamos a hablar con Mateo Valmelli sobre literatura, sobre familia y por qué no, si da el tiempo, sobre amor. Ya venimos.